Nos encontramos con Rafael Aguilar. Él es artista plástico del Estado Lara y nos estará comentando un poco sobre sus inicios en el arte y el desarrollo de sus obras y planes a futuro. ¿Cómo descubriste tu afinidad por el arte? Bueno, yo en realidad la descubrí con mi papá. Yo era pequeño y me la pasaba haciendo dibujitos, incluso en el colegio siempre destacaba que era como más bonito, un poco más bonito que los demás, las fotos eran los mejores. Pero después de que vi que me gustaba y me ponía a hacer dibujos y dibujos. Incluso mi papá me ponía metas que si haces este dibujo bien te doy tanto. Y yo me ponía a hacer dibujos y me emocionaba. Un día empecé a dibujar rostro y mi papá se emocionó. Pues. Entonces, esto fue al día siguiente, me llevó a la escuela de artes plásticas Martín Torres. Y duré ahí un lapso de 6 meses con el profesor Francisco León. Bueno, aprendí técnicas de dibujo, de pintatina, de empecé a pintar. Luego, tuve la suerte de que del lado de mi taller recibió un pintor, tenía su taller, se llama Bernardo Nieves, y yo me la pasaba con él viendo sus obras, viendo cómo él pintaba su técnica, y él empezó a mostrarme cómo trabajar con el óleo. Y me puso, incluso daba cursos y me becaba en él, bueno, me enseñó la primera técnica con el óleo, me la enseñó Bernardo Nieves, y fue también uno de los que me impulsaron porque yo veía cómo él hacía sus obras, que eran en gran formato, ya él me llevaba al mundo pues, de la arquitectura, incluso de la pintura. Incluso en su taller venían varios pintores, Gerardo Pérez, Villalón, y hacían parrilla, y yo salía chiquitico de esa broma ahí también. Y veía los cuadros, Alberto Riera, que son ganadores de Premios Nacionales de Pintura. Y bueno, después empecé, duré un tiempo pintando solo aquí en mi casa porque él se mudó. Y fui luego a un curso con Henry Riera, un muy buen profesor, él da clases en la UCLA de artes plásticas. Y él me incluso tuve exposiciones con la Galería de Color y Pintura. Y luego empecé todo. Dejé eso y empecé a pintar solo por mi cuenta. La primera obra que hice, que fue con Bernardo Nieves, fue en el año 2003. Que es esta acá. Y empecé a usar el óleo. Algo ingenuo, pero la quiero porque es la primera pintura que hice. Luego, bueno, empecé a pintar paisajes. Estas son obras con Henry Riera, donde empecé a trabajar con los matices, la luz, los colores, empecé a sentir la sensibilidad, porque yo era un poco niño y la pintura era algo vaga. Pero después de que uno va madurando, uno empieza a sentir la sensibilidad de los colores. Y uno sigue creciendo. Ya después, bajo mi cuenta, empecé a elaborar cuadros donde me entusiasman las manos, o sea, agarraba más materiales, todo era mixto y no le tenía miedo. Ya sentía más libertad y me enfrentaba más a formatos grandes. Ya los pequeños me sentía privado y empezaba a trabajar con formatos grandes. Entre eso, bueno, tengo esta pintura que es muy clásica. Estas pinturas fueron expuestas en el CEñar. En el CEñar fue en el 2008. Expuse con Pedro Linares. Y bueno, tuve muy buenos resultados en esta exposición. En ese periodo pude participar con Venezuela en Italia, en un festival de folclore donde envié 5 cuadros y se vendieron 3 allá en Italia. Luego empecé a meterme en el mundo aquí de los concursos en el estado y participé en concursos de la Trinitaria donde tuve premios en primer lugar de pintura, de dominio técnico y pude compenetrarme también con Jesús Penalete, que es otro pintor en Lara que apoyo mucho porque trata de levantar al arte infantil. Y es un poco lo que lo hace. De los cuadros, este cuadro fue mi insignia de la exposición de CEñar. ¿Por qué fue mi insignia este cuadro? Él me marcó porque empecé a hacer obras propias. Ya los cuadros eran más míos, me sentía más libre y todo salía sin una idea primaria, sino que a la marcha iba surgiendo y iba siendo incluso más divertido. O sea, la hora de crear en el cuadro, de que tú veas manchas
y puedas sacar formas de ahí, ya estás jugando un poco más con tu mente incluso. Este cuadro, así fue una técnica que me marcó, porque mejoró la calidad de mi pintura. En este cuadro, que es una técnica mixta, aplico yeso, acrílico, óleo, y bueno, por lo menos en este yo tenía 2 cuadros, los tiré al suelo, y el cuadro surgió de una figura. Esta figura fue dada por unas texturas en yeso, donde se veían eran los brazos, las piernas, las rodillas, eran solo puntos, un punto de la cabeza. Y ahí visualicé una figura de una mujer. Más los tonos marrones del manchado, sentí pasión en el cuadro. Y entonces empecé a relacionarlo con Adán y Eva, con el romance, y el cuadro se llama Elementos de Sensación Romance. Los elementos que empecé a hacer ahí fueron la carne, el hombre, la mujer, donde ellos producían la tentación, que fue la manzana incluso por la misma situación de Adán y Eva, y la pasión la representaban los tonos y las velas en ese cuadro. La pintura me ayudó también en crecimiento personal, ya podía ver las cosas de una forma más poética, incluso me ayudó a la decisión de elegir una carrera profesional. Yo estoy estudiando arquitectura y la pintura me ayuda mucho, porque me lleva más me ayuda a percibir espacios, a reconocer figuras extrañas, a crear espacios diferentes. O sea, me los imagino y puedo tener en mi mente eso es lo que quiero crear. Por ejemplo, de mis primeros trabajos, este es un diseño de primer semestre, una maqueta toda hecha sin pega. Solo encontrado donde uno empieza a crear espacios. Son los inicios de la arquitectura, y de hecho la visualización de él se lleva en unas presentaciones. Tiene su planimetría donde se representan todas las plantas, trazados, que es importante tener conocimiento sobre la pintura que hace visualizar el espacio por dentro, porque no siempre es fácil saber cómo se ve todo si no estuviera algo. Hay que imaginarse las cosas, y la pintura me ayuda mucho en eso. Lleva mucho a que uno pueda crecer y pensar de una forma más lógica, es más libre. Tú crees que puedes hacer lo que todos hacen, tú también lo puedes hacer. No te privas de nada, tienes libertad. Pero es un placer hablar contigo.